El Señor ha brillado para nosotros. Vengan naciones y adoren al Señor, porque hoy ha descendido una gran luz sobre la tierra. Aleluya, aleluya, nos ha nacido el Rey de Reyes. Aleluya, aleluya, en un humilde podrá. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera que ilumina a todos los hombres que viene a este mundo. Él en el mundo estaba, el mundo había sido hecho por Él, y sin embargo el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por la voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Las palabras de Dios Padre, referentes al Salmo 2, que vemos en la segunda lectura en la carta a los Hebreos, nos muestra la intimidad de Dios Padre y la unión con Dios Hijo, el cual se nos hace presente y ha nacido, y celebramos su nacimiento en este día. Él es el Hijo eterno del Padre. Y como dice el prefacio de la misa, aquel que es eterno entra en nuestra situación temporal, entra en nuestro tiempo. Qué bonitas palabras, porque el verbo de Dios, la palabra de Dios, tenía que hacerse carne y habitar entre nosotros. No es suficiente para Dios ser palabra.
No es suficiente para Dios hablar. Dios, su palabra, tiene que concretarse en la persona de Jesús, encarnarse en el vientre de la Virgen y hacerse presente ante nosotros. No creemos en un Dios de palabras, sino un Dios encarnado. Con eso cambia la naturaleza completa. Cambia la humanidad completa ante la encarnación y la venida del Hijo de Dios. Dice el libro de los Hebreos, en distintas ocasiones, de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. El Antiguo Testamento es una sucesión de sangre, nacimiento de una familia, descendientes de Abraham. Y de esos, los profetas seguían recordándole al pueblo de Dios lo que Dios había prometido. La voz del profeta era llevar la palabra de Dios y recordarles sobre la memoria de Dios para con su pueblo. Dios nunca se olvida. Y el pueblo se olvida de Dios, pero Dios nunca se olvida de su pueblo. Vivimos unidos a Dios, existencia con Dios, por medio de la memoria con Dios. De nuestra unidad en esa memoria. Dios nos recuerda aun cuando nosotros no lo recordamos. Y en el Antiguo Testamento, los profetas tratan de pasar la palabra de Dios de una generación a la siguiente. De la misma manera que ustedes tratan de transmitir la fe a sus hijos. La fe a sus hijos. Uno como sacerdote, hoy no tiene familia, uno de propia, ¿no? Pero uno se apropia familias. Oh. Los sacerdotes adoptamos familias para ver la familia, los movimientos familiares. Y conocer lo que sucede en sus hogares también. Y veo cómo los papás y las mamás se preocupan en estos días para proveerle a su hijo recuerdos, memorias. Cuando uno abre una caja para sacar ornamentos, para decorar el árbol navideño, no se abre nomás simplemente comprando cosas nuevas cada año. Hay gente que hace eso. No, va a la tienda y cada año cambian de moda ahora los arbolitos. No, los veo porque en Facebook la gente los pone y ahora aparecen de diferentes cosas. No, los diseñadores sacan diferentes arbolitos. Pero ¿a poco no sabe más cuando sacas el ornamento que te regaló tu abuelita, la tía, los primos? Ni modo que lo saque uno para afuera. Lo saca uno y son recuerdos que vienen engendrados, que vienen apegados a esos objetos. Son objetos normales y a lo mejor hasta baratos, pero como traen el recuerdo de aquella persona que nos lo dio, como es muy tradicional aquí en Estados Unidos que la gente se regale ornamentos, es para transmitir de una familia a otra un recuerdo, algo físico, sencillo. Pero en ese ornamento se pone la memoria de una persona, de una familia y de un tiempo, de una época. Recuerdo ciertas esferas navideñas que me recuerdan, simplemente verlas, me remontan a mi niñez. Y para nosotros, los adultos, la Navidad es muy diferente que para los niños. Para los niños todo es magia. Pero para nosotros no, tenemos que pagar biles. Pero quisiéramos volver a ese tiempo, volver a reunirnos, que la memoria se hiciera factual, que no solamente quedara en nuestra mente, sino volver en tiempo y espacio a aquel momento en el que primera vez vimos ese juguete, ese objeto, ese ornamento, esa esfera. Son memorias, queridos hermanos, y estos objetos que sacamos y decoramos cada año nos recuerdan, y es por eso que lo hacemos. No lo hacemos porque anda de moda, lo hacemos porque renace en nosotros el amor a el tiempo y el espacio que hemos unido en el amor con otras personas. Es así como la memoria, queridos hermanos, se transmite de generación en generación, no solamente con palabras, sino también con objetos, con cosas que simbolizan a aquellas personas que amamos y que queremos.
Dios Padre tiene la memoria perfecta. Dios es perfecto y su memoria es tan perfecta. La de nosotros no es una memoria perfecta. Se nos olvidan las cosas. Pero la memoria de Dios es tan perfecta que cuando Dios se acuerda, se hace presente. Porque no solamente es un acordarse, sino una presencia. Se hace presente Dios. Ya no es la generación de sangre sanguínea de Abraham, sino es una generación distinta en Jesucristo. Lo que nos pide el Señor es acordarnos lo que hace con Jesús, y como le dice Jesús a los apóstoles, cada vez que hagan esto en memoria mía, refiriéndose a la Eucaristía, su carne, su sangre, en memoria mía. Cuando lo hacemos en la celebración eucarística, Dios se hace presente. No de palabra, sino que el verbo que acabamos de ver, de escuchar el evangelio de hoy, se encarna otra vez en la hostia de cada misa. Qué gran don Dios nos da. Que Dios no solamente nos atrae con su palabra, sino que nos trae con su presencia. No solamente hay que acordarse de Dios, sino que hay que hacerlo presente. Muchos me dicen estos días, no, hay gente que viene a misa que hace mucho no venía. Desde el año pasado no los veíamos. Yo sé quiénes son. Me acuerdo de ustedes. Sentados en otro lado. Mentira, estoy bromeando. Pero sí, hay unos que no los veo desde el año pasado. Pero me decía, padre, es que si voy a misa se va a caer el techo. Es de plafón. No va a doler. Y no creo que se caiga, pero pensamos nosotros que estamos tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, tan lejos de Dios, porque se nos ha olvidado Dios, se nos olvida la misa, se nos olvida rezar, se nos olvida la palabra de Dios, se nos olvida comulgar, confesarnos. Nuestra memoria falla constantemente. Nos olvidamos de Dios constantemente y vivimos en una cultura que vive como si Dios no existiese. Como si Dios no existiese. No, quitamos a Dios de Navidad. No, el Papa decía ayer, el Papa Francisco nos decía anoche, que el mundo ha sido absorbido, ha sido secuestrado por el materialismo, dice. El cristianismo ha sido secuestrado por el materialismo y hay que rescatarlo de ese secuestro. No. Y si es cierto, nos están robando la Navidad. Nos estamos olvidando de Dios. Pero nunca Dios se olvida de nosotros. Nunca Dios se olvida de nosotros. Solamente hay que acordarse. Por eso es importante que en estas épocas, queridos hermanos, llenen a sus hijos de memorias, de experiencias de Cristo, de experiencias de los sacramentos, de los sacramentales también, del arbolito, del nacimiento, del santo niño, de besarlo, de tocarlo, de acariciarlo. Llenen a sus hijos de memorias de bendiciones, de agua bendita, de incienso, de velas que huelan el sacramento. Porque no es una iglesia de ideas. Creemos en una iglesia sacramental que se tiene que experimentar con hechos, con objetos. No es un evangelio que simplemente se proclama y ya. Tiene que vivirse. Y ustedes tienen que llenar a sus hijos de esas memorias. Porque algún día a sus hijos se les va a olvidar. Se les va a olvidar. Es normal. Entran en la adolescencia, crecen un poco más grandes, de repente se alejan de Dios. Se van a la universidad, se alejan de Dios. Pero habrá una noche que algún canto navideño, que alguna esfera en una tienda, que algún crucifijo en un lugar, que algún santo niño en una imagen, y se van a acordar de esa Navidad con ustedes. Les aseguro, se lo garantizo. No piensen que simplemente están engendrando memorias y que se la olvidar. Tienen que formar conciencia de sus hijos. Sus hijos algún día se van a acordar y van a decir, yo recuerdo
que en Navidad íbamos a misa. Yo recuerdo que mi mamá y mi papá comulgaban. Yo me acuerdo que rezábamos el rosario juntos. Uno se acuerda y vuelve a Dios. A los padres de familia les digo, su trabajo no es otro más que hacer pistas de aterrizaje. Su trabajo es hacer pistas de aterrizaje. Sus hijos van a volar. A algún lado se van a ir. Van a crecer, se van a hacer sus vidas. Pero tienen que saber en dónde aterrizar cuando hay una crisis. Tienen que saber en dónde está Dios cuando no lo encuentren. Tienen que saber cómo buscarlo. Y de eso se trata este día. Se trata de inculcarles a su familia y a sus hijos la memoria de que lo que hizo Dios hace 2000 años no es simplemente un recuerdo del pasado, sino es una realidad del presente. Jesucristo vino, Jesucristo está aquí igualito que cuando vino. Presente en la Eucaristía. No tenemos que ir más allá más que una iglesia. No tiene que ser Navidad para venir a adorarlo. En cualquier sagrario de cualquier iglesia está Jesús presente. No tiene uno que alejarse demasiado, simplemente tiene uno que venir a adorarlo. En mi página de Facebook les puse que mi canción favorita de Navidad es Venid fieles todos. Me gusta, en realidad me gusta más la del inglés, ¿no? Lo voy a ser sincero por la traducción. Pero venid y adoremos, dice el coro de la canción. Venid y adoremos. Es una canción, es una de mis canciones favoritas, pero para mí es una canción que no solamente se debe cantar en Navidad. Es una canción que se debe cantar todos los días. Venid y adoremos. Tenemos que venir a adorar al Señor seguido, no nomás en Navidad. Cuando se sientan lejos de Dios, aunque sea julio o abril, octubre, si no saben y se sienten lejos de Dios, siempre acuérdense de la Navidad. Saquen sus decoraciones, saquen sus canticos y canten al Señor sus canciones favoritas de Navidad. Les aseguro que si se sienten alejados de Dios, simplemente recordando la Navidad, van a acercarse a Él. En cualquier época del año. En un hogar, siempre dejen el nacimiento puesto. No lo escondan. En mi casa siempre lo tengo ahí. La gente me dice, padre, ya pasó la Navidad, hasta se burlan. Pero para mí no. Todos los días viene Jesús. Todos los días viene Jesús. No escondan el nacimiento, déjenlo puesto, para que nunca se nos olvide quién nos ha nacido hoy. El Hijo de Dios se hizo carne para estar entre nosotros, y nosotros lo recibimos en nuestros hogares. Nos ponemos bajo la protección de la Virgen María y le pedimos a la estrella de la mañana, que es ella, que nos guíe siempre a la luz verdadera que es Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.